Buenas, vengo a presentar junto con mi equipo información sobre una obra de arte, siendo esta la escultura de Augusto de Prima Porta la que escogimos. Voy a presentar la historia de esta escultura, principalmente hablando sobre quién está hecha. Augusto de Prima Porta, conocido comúnmente como Augusto, fue el primer emperador romano y una figura clave en la historia del Imperio Romano. Nació con el nombre de Cayo Octavio en el año 63 a.C. y después de una serie de conflictos políticos y militares, se convirtió en el gobernante supremo de Roma. Augusto gobernó desde el año 27 a.C. hasta su muerte en el año 14 después de Cristo, durante un periodo conocido como el Principado. La escultura fue encontrada el 20 de abril de 1863 en la villa de Livia Drusila en Prima Porta, cerca de Roma, durante unas excavaciones dirigidas por el arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli. Se halló en una cámara subterránea que formaba parte de un complejo de edificios que datan de la época del emperador Augusto. La historia detrás de la creación de la escultura también es objeto de especulación. Se cree que fue encargada por Tiberio, el sucesor de Augusto, poco después de la muerte de su padre adoptivo en el año 14 después de Cristo. La escultura habría sido diseñada para conmemorar los logros de Augusto y para promover su legado político. Pero la obra fue creada en el siglo I después de Cristo. Se trata de una copia de mármol de un modelo de bronce anterior. El autor se desconoce, pero muy seguramente fue un esculturista muy famoso de esos tiempos. El estilo de este retrato está más cerca del idealismo helenizante que del realismo republicano, pese a la exactitud de cómo se describen las facciones del emperador, con la mirada sombría, y su característico flequillo, su rostro tranquilo y distante ha sido idealizado. Lo mismo podemos decir del contraposto, de las proporciones anatómicas y del profundo drapeado del palademento. Por otro lado, Augusto ha sido retratado descalzo, como los antiguos seres olímpicos, y un cupido que cabalga sobre un delfín le abraza la pierna simbolizando su condición de descendiente de la diosa Venus a través de Enes. Se trata de una magnífica escultura de mármol que retrata el primer emperador de Roma idealizado en una actitud casi divina. El original modelo era de bronce, pero ahora está perdido. Se hizo una copia original de mármol descubierto en 1863 en la villa llamada Prima Porta, que ahora esa copia se conserva en los museos vaticanos. Este retrata el primer emperador de Roma, César Augusto, idealizado en una actitud casi divina. La obra pretende mostrar a un príncipe victorioso un ser excepcional mitológico, digno de convertirse en una divinidad del Olimpo. Representa a Augusto en su condición de jefe de ejército hablando a sus tropas. Vestido con uniforme de general de los ejércitos con loriga esculpida, con bellos relieves alegóricos, con manto alrededor de la cintura y el cetro consular en el brazo izquierdo. Su delicada armadura resalta su figura como un gran vencedor militar. Curiosamente, su coraza es lo más importante de esta estatua, ya que tiene diferentes significados que están plasmados en ella. Su coraza refleja una victoria diplomática, no militar, la recuperación de los estandartes perdidos por Craso en una batalla contra los partos en el año 53 a.C. Eso sí, rodeada de referencias bélicas y a las divinidades protectoras imperiales. La imagen central nos muestra a un barbudo bárbaro entregando la águila expoliada décadas antes del legado romano. La pérdida de estos estandartes representaba una humillación para las legiones y sus comandantes, y la propaganda de Augusto trató su recuperación como uno de sus mayores éxitos, ya que, disuadido por la fuerza militar de los partos, optó por la diplomacia y consideró su éxito un logro a la altura de un triunfo militar. El romano que recibe el estandarte podría ser la personificación de Marte, dios de la guerra, y el perro a sus pies tal vez representa a la loba capitolina en referencia a la fundación de la ciudad. Flanqueado la escena central de las dos figuras femeninas, simbolizan países conquistados por Augusto. La figura con la espada envainada sobre estas líneas personifica a los pueblos de Oriente obligados a pagar tributo a Roma. Al otro lado
una esfinge similar con una espada desenvainada personificada a los pueblos sometidos. Sobre sus hombros, los esfinges de estas solapas representan el triunfo que le otorgó el poder total en Roma. La victoria en la guerra civil que enfrentó a los antiguos partidarios de Julio César, él mismo y Marco Antonio. Como el decoro impedía celebrar una victoria sobre otro romano, los esfinges representan el Egipto de la reina Cleopatra, amante de Antonio. Es el pectoral en su armadura. En el pectoral de su armadura están representados el sol y el cielo con el carro solar de Apolo y el de Aurora a sus lados. A pesar de que Augusto no deseaba ser representado como un dios, la estatua tiene muchas referencias apenas veladas a la naturaleza divina del emperador. Como este pequeño Cupido a sus pies, este dios era hijo de Venus, la diosa, de la que le reclamaba descender la familia Julia, a la que pertenecían Julio César y el propio Augusto. El hecho de ir descalzo estaba reservado a las divinidades. La escultura de César Augusto, como cualquier obra de arte, puede ser interpretada de diversas maneras dependiendo del contexto cultural, histórico y artístico en el que se encuentre. Ahora te presento algunas de las interpretaciones de algunas personas. 1. Homenaje a la figura de César Augusto. Esta interpretación se centra en el aspecto histórico y político del personaje representado en la escultura. César Augusto fue el primer emperador romano y uno de los líderes más importantes de la antigua Roma. La obra podrá ser vista como un tributo a su poder y legado. 2. Simbolismo de la autoridad y el poder imperial. La escultura de César Augusto podría ser interpretada como un símbolo de poder imperial romano. Su postura y su expresión podrían transmitir la autoridad y el dominio que ejercía sobre el imperio romano en su época. 3. Representación de la divinidad. En la antigua Roma los emperadores a menudo eran divinizados y se les asociaba con dioses y semidioses. La escultura de César Augusto podría ser interpretada como una representación de esta divinidad, mostrando al emperador en la posición elevada y majestuosa. Hasta aquí ha llegado nuestra reseña sobre esta maravillosa obra de arte. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.